Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica para Siervos. Un saludo cordial de tu servidor y también docente de la institución. Mi nombre es Gerson Bravo y quiero compartir contigo la lección introductoria de Historia del Cristianismo, una de las materias que en lo particular me fascina mucho compartir y lo he hecho a lo largo de varios años, pero siempre quedo fascinado porque cada vez que hurgamos en la historia, algo nuevo aprendemos. Así que en este curso, si has estudiado antes este curso, vas a recordar algunos elementos, algunas enseñanzas de la historia. Pero es mi esperanza, es mi ruego a Dios, que podamos estudiar aspectos nuevos y que desarrollemos nuevas habilidades en el entorno de la historia. Algo fascinante de la historia no es solo estudiarla, ni leerla, escucharla o verla a través de algún video, sino discernirla, que quizá es la clave más importante que vamos a tratar de desarrollar en las habilidades del estudiante en esta materia, en este curso. Para este curso, a diferencia de los años anteriores, quiero compartir eh, pequeña, una pequeña referencia de lo que nosotros vamos a desarrollar en este curso, materialmente de los aspectos intrínsecos de la clase, los aspectos propios de la pedagogía que vamos a usar en este curso. Y primero, el curso va a tener una duración de 10 lecciones. Esta es la lección introductoria, es la lección número 1. Este curso también va a ser presencial, pero a nivel virtual. Ustedes van a acceder a la plataforma como lo han hecho en otras asignaturas y también van a tener algunas asignaciones extraordinarias. Cada lección es individual, es indivisible, pero también forma parte de un conjunto congruente de lecciones. Por lo tanto, solicitamos que el estudiante dé continuidad de la lección número 1 a la número 10 como una hilación del tema de forma lógica y específica, dado que esta materia es de historia, por lo tanto vamos a ver siglos completos. Iniciando el año 96 de la era común, ese en historia siempre se va a entender como era común. AC antes de Cristo, y la E va a indicar era. Así que en este caso era común es la EC, y a veces se puede poner AS antes de la era común, o DEC después de la era común. Historia que va a datar del año 96 hasta el siglo XIX. Será evaluada la asistencia virtual siempre y cuando el estudiante ponga la cámara de su dispositivo móvil o de su computadora para poder saber que el estudiante está presente, porque si el estudiante no pone la cámara, podríamos pensar que simplemente trató de cumplir su asignación poniendo su cámara en off. Así es que queremos que lo tengan activada. Además, las ausencias podrán afectarle para aprobar la clase. Queremos que usted, como estudiante, forme parte consistente de esta asignatura y que, sobre todas las cosas, se conquiste por la asignatura y que permanezca y que le interese la lección. La cordialidad y el respeto serán fundamentales para desarrollar un ambiente apropiado en este curso. Definitivamente ustedes saben, algunos de ustedes que ya han recibido clase con su servidor, saben que nos destacamos o nuestra característica es tener una lección amena, no una lección de rutina, sino una cosa que nos permita a nosotros interactuar con libertad. Así que hay libertad de cátedra, también hay libertad para el estudiante de hacer consultas. Siempre y cuando las ideas necesiten ser explicadas, se le dará el espacio posteriormente al desarrollo de alguna idea que no se deba quebrantar. Sin embargo, el estudiante puede levantar su mano virtualmente, pone ahí la manito arriba y se le dará su espacio como en otras asignaturas lo hemos hecho. También la participación durante el curso van a consolidar no solo su aprendizaje, sino también su interés como educando para prepararse en la lección que se está impartiendo. Las tareas serán asignadas al finalizar la lección y estas se van a entregar en la fecha que se le indique. Por lo tanto,
para que ustedes no lleven tarea sobre tarea. Lo que se solicita es que tengan al menos 7 días para preparar una tarea, que son investigaciones, que son trabajos, que son ensayos, que son controles de lectura, que se van a estar asignando paulatinamente. Esto es parte del dossier que expresa algunas de las principales ideas de esta asignación. Ahora quiero compartirles un poco acerca del módulo que vamos a disfrutar. Digo yo disfrutar, espero que ustedes también lo disfruten. Ustedes van a compartir conmigo este espacio. Este es precisamente el curso que vamos a estar estudiando. Se reitera el nombre del curso Historia del Cristianismo y estaré compartiéndole esta lección durante estas horas. En este caso, el día de hoy vamos a definir los aspectos fundamentales e introductorios de lo que presenta la historia de la Iglesia, la historia del cristianismo en los fines del siglo primero. Realmente ser cristiano es una de las narrativas más difíciles que van a establecer un patrón, un modelo de seguimiento y que hace al cristianismo algo especial. Hace más que una religión, un modelo de vida. Pero hay que saber cuáles son los procesos que enfrenta la iglesia durante estas épocas y qué otras iglesias van a surgir en ese contexto. Como ustedes saben, la iglesia cristiana no es una sola, a diferencia de los musulmanes, a diferencia de los budistas, a diferencia de los maometanos. Y reiteramos entonces que es interesante que el cristianismo trae consigo algunas perspectivas bastante particulares. En este sentido, y no por nada, cuando hablamos, cuando hablamos de la historia de la fe, la historia del cristianismo en el siglo primero y finales del siglo primero, vamos a ver las dificultades que enfrenta la iglesia primitiva para entonces. Ya para el siglo I, a finales de este siglo, el emperador Domiciano, que es el octavo de los Césares, al menos el octavo nombrado de forma oficial, sabemos que Domiciano fue un cruel emperador que devastó los principios, los pilares de la iglesia, llevándolos a muertes crueles. No por nada se escribió un libro llamado Apocalipsis, que es bien conocido, y que determina de alguna forma el secreto, el misterio del cual se van a desarrollar muchas de las enseñanzas y que se admite que las enseñanzas deben ser escondidas para que estos emperadores y estos reyes y estos gobernantes no truncaran la comunicación fluida de estas cartas, de estos libros del Nuevo Testamento que debían ser emitidos. El punto fundamental por el cual la iglesia va a luchar es por la cosmovisión que tiene la humanidad para entonces sobre Jesús y sobre lo que se enseña de Jesús. Cuando se habla de Jesús como el Hijo de Dios, esto es un choque cultural. Este es un impacto en la psiquis, en la mente de los religiosos de la época. Por ejemplo, de las grandes dificultades que enfrenta la iglesia primitiva para entonces, es precisamente la necesidad de explicar cómo la gente sabe y explica la idea de que Jesús es el Hijo de Dios y que lo diferencia del resto de los dioses paganos de las culturas ajenas o de las culturas antiguas. Porque en las culturas antiguas también existen semidioses, existen hijos de dioses. Por lo tanto, hablar de Jesús como el Hijo de Dios resulta una tarea bastante difícil de entender en el concepto judío-cristiano, en el concepto judío, en el concepto helenista. En el concepto helenista, Jesús es un Hércules, es un Odiseo, es un Heracles, es como los hijos de los dioses. Pero en la cosmovisión judía, Jesús es un pagano, es un helenista, es un griego, es un hombre que trae filosofías diferentes y que se autonombra Dios. Y entonces a eso ellos le atribuyen o le denominan una blasfemia. Hablan de Jesús como que él
es un engañador, es un falso mesías, es un estafador. La iglesia también se enfrenta a otros conflictos grandes. Por ejemplo, el conflicto de decir que hermanos y hermanas cristianos se casaban. ¿Cómo era posible que un cristiano que tenía su hermana cristiana y se casaban? Entonces, para los judíos, esto era incestuoso, para los romanos esto era incestuoso. Pero cuando se habla de hermano cristiano, no se refiere a la palabra griega adelfo, de sangre, sino más bien hermano por identidad, por un acercamiento espiritual en el camino de la fe. Eso lo hace uno hermano, porque forma parte de una denominación, de una religión en sí. Por lo tanto, este impacto en el mundo religioso hacía que para la gente los cristianos fueran incestuosos, que fueran paganos, y en el peor de los casos, para los griegos, los cristianos eran ateos, porque como no creían en los dioses paganos, entonces ellos también eran considerados ateos. Es increíble la lucha del mundo cristiano en aquella época. Algo que no podemos obviar y que sí necesitamos reflexionar. Vamos a ver la pantalla. ¿Qué es lo que debemos de considerar? Aquí tenemos parte de la metodología que se usó en el año pasado. Tenemos allí algunos pasajes, hay algunas lecturas. Estas lecturas son muy importantes de hacer para poder retomar aspectos propios del desarrollo de este curso. Entonces, ustedes en este caso van a hacer la lectura del libro de Mateo durante este mes de mayo, mes próximo de mayo. Y en este caso, el libro de Hechos es muy importante leer a lo largo del mes de junio. La memorización de pasajes bíblicos tendremos Hechos 2:41 al 42 y Hechos 2:47. Esto es parte de la lectura sugerida. En el material didáctico que ustedes recomiendo puedan también leer, puedan también investigar, pues parte de la materia que vamos a estar desarrollando en este curso es el Nuevo Testamento, la Didache, Nuevo Testamento en varias versiones, la Didache, esto lo vamos a explicar luego, Historia Romana de Dion Casio, Antigüedades de los Judíos, que son varios tomos, por supuesto, y también Guerra de los Judíos, que son varios tomos. El Pastor de Hermas, que es otra literatura del siglo II después de Cristo, Historia de la Iglesia de Justo González, sine qua non, esta no se puede perder porque es de los documentos completos más amplios que tenemos en la actualidad sobre historia del cristianismo. Y en esta asignatura he tratado de proponer la lectura del Corán, o al menos parte del Corán, para entender cuál es la percepción musulmana desde su surgimiento hasta la fecha. Aquí están algunos de estos libros que ustedes pueden adquirirlo en internet o tratar de descargarlos por su cuenta. Este es el libro de Historia del Cristianismo de Justo González, que está acá a la izquierda, y ustedes van a ver la serie patrística que se refiere a los padres de la iglesia de los primeros siglos después de los apóstoles. Y aquí está el libro El Pastor de Hermas, clásicos del cristianismo. Ahí está ese interesante libro. Oigan esta frase de Aristóteles, una figura insigne de la filosofía griega, que creo esta idea puede ser interesante en este curso. Parece en efecto que el principio, que el comienzo de algo es más de la mitad de todo y que por él se aclaran muchas cosas, muchas de las cosas que se buscan. En otras palabras, en este curso, el principio es más de la mitad de todo. Usted, desde este inicio, esperamos sea conquistado, esperamos sea motivado a poder acercarse a este curso de una manera completa, de una manera atractiva y sobre todo
de una manera satisfactoria con el aprendizaje. Entonces, esta es la frase de Aristóteles. Ahora bien, Flavio Josefo este es un retrato hablado, una imagen posterior de lo que podría ser la figura insigne de el famoso escritor judío cristiano llamado Flavio Josefo, un escritor que aborda de forma clara y contundente la presencia de Jesús como una figura importante en Israel, en Jerusalén y sobre todo en la era cristiana primitiva, al punto que él destaca algunos acontecimientos de las guerras de los judíos en el contexto del siglo I y de alguna manera también continúa después del siglo I con una literatura que va a valer oro en el campo de la historia. Flavio Josefo hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay que investigarlo, hay que conocerlo. Sus libros son muy importantes porque destacan la presencia de los cristianos con una influencia muy, muy importante. De tal manera que hablar de Flavio Josefo y de sus obras importantes como Historia de los judíos o parte de las guerras de los judíos, nos hablan mucho de esta cultura, de esta historia, de esta narrativa, que vale la pena al 100% estudiarla. Antigüedad de los Judíos de Flavio Josefo es una preciosa obra que ustedes pueden adquirir, que pueden comprar, que pueden leer o que pueden descargar virtualmente en la red. La Guerra de los Judíos y Antigüedad de los Judíos es de las obras que nos declara circunstancias legítimas de algunos acontecimientos que se vivieron desde la llegada de los romanos en la invasión del siglo I, cuando en el año 70 el general Tito desencadena una de las principales batallas campales para derrocar la influencia y la sublevación judía y sobre todo para hurtar el supuesto oro que había dentro de las paredes del templo de Jerusalén. Por eso, cuando Jesús habla en Mateo 24 y Mateo 25, diciendo que no quedará piedra sobre piedra, es la profecía de la llegada de un invasor que va a destruir las paredes del templo, que va a ensangrentar los pasillos del templo, al punto que el mismo Josefo retrata este episodio, este escenario, como una mortandad tan grande que la sangre de los que murieron le llegaba a las rodillas, dentro del templo, le llegaba a las rodillas a los romanos, a los soldados romanos. Era realmente desastroso. Este es el libro, el Corán, que yo propongo de forma sugerida, que ustedes puedan también tenerlo o leerlo, porque hay detalles del texto que podrían ser influencia sólida para conocer cuál es el panorama de la historia del nacimiento de no solo de Mohamed o Mahoma, sino también de sus enseñanzas. El contexto de la iglesia del primer siglo, tenemos, por ejemplo, la filosofía y la cultura grecorromana. Esta filosofía y cultura grecorromana fueron de gran influencia en el tema, por ejemplo, de la religión, de la adoración a los ídolos y sobre todo a los templecillos en los diferentes puntos históricos de la influencia de Roma. Geográficamente, vamos a conocer un poco acerca de cómo está Roma como imperio, cuáles son las características de su auge, cuál es la característica de su caída, cuál es la religión judía por antonomasia, cuáles son las influencias de la religión, la esperanza en el Mesías, que esto es parte del contexto que vive la iglesia, que vive el judaísmo. Y al nacer Yeshua, al nacer Jesús como el Mesías prometido, ellos no toleran que el Mesías venga a sanar enfermos, pero que no venga a liberar a Israel. Ellos esperan que el Mesías venga con una tropa militar que desemboque con furia y con sangre para eliminar a los romanos. Y sobre todo la política romana represiva en relación a la iglesia, que va a durar al menos unos 2 siglos, poco más de 2 siglos,
y cómo esta trama, de alguna manera, esta influencia represiva, llega a un punto en el cual la inteligencia, la astucia de un emperador romano va a hacer que cambie la visión de mejor antes de vencerlos. Si no puedes vencerlos, la vieja filosofía, únete a ellos. Y entonces la idea es tratar de influenciarlos por dentro. No lo pudimos influenciar matándolos, crucificándolos, haciéndoles mucho daño. Cada vez que matamos a un cristiano nace otro, obedecen dos. Entonces vamos a tratar de influir por dentro. Entonces esta va a ser prácticamente una de las clases que más nos va a ocupar el tiempo para ver aspectos propios de por qué surge la iglesia romana, cómo surge la iglesia romana, cuáles son las características del papado. Y vale la pena en este contexto, vamos a estudiar también el papado como tal porque forma parte de una narrativa paralela de la iglesia primitiva, pero vamos a ver cuáles son las influencias del papado y eh, quizá en este contexto vale la pena también reflexionar sobre lo que surgió en este contexto actual tras la muerte del Papa Francisco y qué decisión, qué posición tomarán los nuevos los cardenales para poder elegir al nuevo Papa y que salga humo blanco en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. El surgimiento de la iglesia, este es un resumen general del siglo I, nace en Jerusalén, del 30 del 33 aproximadamente. El crecimiento explosivo de los cristianos, desde los 3.000 que fueron convertidos, luego unos 15.000 fueron convertidos en menos de 10 años y un total de 50.000 habitantes de Jerusalén hacían que el promedio, que de cada 4 personas, al menos, uno era cristiano. Uno era cristiano. La persecución y la muerte de los apóstoles, invasión de Tito en el año 70 de lo que les hablaba, y esto realmente es interesante. Esto es muy, pero muy interesante. Eh, Tareas que van a entregar en este próximo 8 de mayo, esto se lo anticipo, esta va a ser la tarea del 8 de mayo. ¿Cuáles eran los desafíos de la iglesia a finales del primer siglo? Primer pregunta, de forma clara. ¿Qué fue, o perdón, cómo fue el Imperio Romano con la iglesia cristiana primitiva? Investiguen eso, por favor. ¿Y qué era la didaje? ¿Qué era la didaje? Por favor. Eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que vamos a investigar para el 8 de mayo y los espero en la próxima lección que tendremos, si Dios lo permite, el próximo 2 de mayo. El 2 de mayo nos vemos en la lección número 2 y el 8 de mayo van a entregar esta interesante tarea. Gracias por haber estado en la introducción de Historia del Cristianismo. Esta es la primera de 10 lecciones que vamos a compartir, así que nos quedan 9. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias por su atención, así que cumplan con sus asignaciones. Dios les bendiga.